Mi hipótesis es que comprenderemos mejor lo que nos dice Pessoa sobre Portugal y el mundo, incluso el mundo contemporáneo, si partamos de dos ideas para Pessoa fundamentales. Una es la idea de la pluralidad, como ha escrito, sed plural como el universo. Y la segunda idea es la idea de incompletitud. Lo que acaba no basta, ha escrito Álvaro de Campos. El autor, Fernando Pessoa, se interroga constantemente sobre su propia identidad, pero de esta manera precisa, como multiplicidad. Cito: ¿cuántos soy? ¿Quién es yo? No quién soy yo. ¿Quién es yo? ¿Qué es este intervalo que hay entre mí y yo? Dice Pessoa. La respuesta se la da él mismo. Solo me conozco como sinfonía. Pero miremos antes a las preguntas. ¿Cuántos soy? Es decir, cuán internamente múltiple, diverso yo soy. ¿Quién es ese que soy yo? Es decir, cuán exterior soy a mí mismo, y si lo soy, cómo y en qué me exteriorizo. ¿Qué es esto que soy, esta indefinición, esta duda, esta pasaje, esta movilidad de mi propia identidad? Son varias las respuestas representadas en la literatura pessoana. Pessoa decía que él no quería escribir una obra, quería escribir toda una literatura, con varias obras. De todas esas formas, para todos estos autores creados por Pessoa, es la identidad que está en juego. Lo que cuenta es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Pero hay un cambio esencial. La pregunta solo puede ser enunciada en el plural. Para saber quién soy, tengo que saber quién son las múltiples identidades que me constituyen y en las múltiples horas, en los múltiples tiempos y espacios que me atravesan. Como dice lapidariamente el verso de Álvaro de Campos, cito: ser conmigo y con los conmigos de mí, los diversos conmigos que habitan en mí mismo. Después, radicalizando la distancia entre esa confusa cosa, pensar, sentir, conocer, entre esa confusa cosa y la realidad exterior. Cito de nuevo: entre mí y la vida hay un cristal tenue. Por más nítidamente que yo vea y comprenda la vida, yo no le puedo tocar. Como esta parte de generación no cree, no puede actuar. Se coloca, como dice Pessoa, en la disidencia de la vida. Y en la disidencia de la vida en que se instala, vive su propio desasosiego, que es la palabra clave del pensamiento de Pessoa. Por lo tanto, perdidos los puntos de apoyo convencionales, la creencia, el saber, el sentido común, queda la literatura. Es lo que queda. Pero no la gran obra literaria, hecha entre pares, asumida y publicada,
proyectada hacia afuera, queriendo interesar a los críticos, a los públicos o a la historia, a hacer arte. Pero como, cito, la única verdad, la única forma de atribuir por la imaginación creativa algún sentido a un real que en sí mismo no tiene sentido alguno. Literatura, por lo tanto, como expresión del desasosiego. Literatura como lo que queda cuando se han marchado las grandes narrativas y las grandes creencias convencionales. Y por lo tanto, se trata de escribir no por motivaciones extrínsecas para imponer la presencia en el medio artístico y literario, sino, cito, para que dé completa exterioridad a lo que es interior, para que así realice lo irrealizable, conjugue lo contradictorio, o, en otra frase, para decir lo que se siente exactamente como se siente, claramente si es claro, obscuramente si es oscuro, confusamente si es confuso. Fernando Pessoa nos instala en este universo de multiplicidad, de pluralidad de los sujetos y de la complejidad, de la contradicción, de la diversidad de su realidad. No hay, pues, parece sugerirnos Pessoa, sino movimiento, en sus palabras, interludio, paso de las horas, quiere decir, incompletitud, fragmentación, incertidumbre. Y por lo tanto, una literatura concebida ella misma como plural, que añade al mundo en vez de representar el mundo. Esa literatura, convencida de su propia diversidad y de su propia finitud, es ella que es la realidad, es ella que es la verdad, porque ella, la literatura, es el único modo de lidiar con un real o una verdad que para nosotros, los modernos del siglo XX, dejaron de ser únicos y garantizados. La época de la expansión marítima en los siglos XV y XVI habría sido la realización de la vocación portuguesa y la contribución de esta a la historia universal estaría en esa conquista de lo hasta entonces, y solo para los europeos, desconocido y distante. Mensaje, el libro, incluye esa exhortación en modo de oración. Y otra vez conquistemos la distancia del mar u otra, pero que sea nuestra. Después, solo en el plano cultural, dice Pessoa, nos afirmaremos que el país, Portugal, no es ni puede ser una potencia militar dominando a otros, ni una potencia económica explotando a otros, pero puede ser una potencia cultural o, como escribe Pessoa, constructiva, abriendo horizontes a otros. La distancia que tendríamos que explorar para que pudiésemos romper la niebla sería, por lo tanto, la creación cultural en un marco europeo. El punto es este: ¿por qué no podríamos pensar la poesía, la prosa que Fernando Pessoa dedicó a Portugal a partir de vectores tan decisivos en esa poesía y prosa como los que aquí ha propuesto: la multiplicidad del sujeto, la incompletitud del conocimiento
y la inquietud creadora. La pista que sigo es la pista que Fernando Pessoa me abre. Desde luego cuando él describe a Portugal como sujeto abierto, poseedor de esa, cito, adaptabilidad instintiva en la que consideraba entrever una característica fundamental del fondo psíquico nacional. Es esta vocación mercurial de mercader de bienes y ideas, mensajero de conversaciones y dichos, intérpretes de historias y culturas, es esta vocación mercurial de Portugal que, trayendo en mi apoyo a Fernando Pessoa, me gustaría ofrecer aquí. No tenemos, nosotros los portugueses, la llave del mundo, nadie la tiene, porque ella, la llave del mundo, no existe. Pero algún sentido le hemos de encontrar al mundo, inclusive porque no es suficiente ser Ricardo Reis o Bernardo Soares o Alberto Caeiro, autores imaginados por Pessoa. A nosotros no nos basta ver pasar la vida o vivirla tal cual es. Ese sentido que necesitamos de encontrar al mundo solo puede nacer de la comunicación entre varias ideas, varios valores, imágenes, narrativas y proyectos. No es el lenguaje literario que, como se dice en el libro del desasosiego, permite a cada uno de nosotros otrarse, hacerse otro, y no es esa capacidad de se tornar otro, escuchando, reconociendo, respetando, siendo el otro, uno de los recursos más escasos y más preciosos del tiempo de hoy, para que la próxima vez que al leerlo el poeta Pessoa se nos interrogue ¿cuántos soy? ¿Quién es yo? Tal vez podamos responder que es y somos muchos, cuanto más mejor, para que la sinfonía que él imaginó pueda también ser la nuestra sinfonía.